El océano es una de las joyas más bellas de la naturaleza. Alberga una fauna y una flora increíblemente ricas y hermosas. Desde el principio de la historia de la humanidad, el hombre ha estado estrechamente vinculado al mar y se ha sentido fascinado por esta inmensidad azul. Las profundidades del mar son aún más codiciadas y fascinantes porque siguen siendo un misterio, a pesar de todos los inventos técnicos de los que somos capaces. El hombre puede viajar por tierra, mar, aire e incluso en el universo. Ha pisado la luna, ha observado y estudiado muchos planetas con herramientas de última generación. El conocimiento del hombre sobre el entorno que le rodea ha aumentado a lo largo de los siglos. Sin embargo, todavía hay una gran incógnita en esta ecuación del conocimiento humano: el océano en su inmensidad. La distancia entre la Tierra y la Luna es de 384.400 kilómetros, mientras que la distancia entre la Tierra y Marte es de entre 54 y 70 millones de kilómetros. Pero volvamos al gran azul, la inmensidad del océano y a la magia de las profundidades. Sabemos que el abismo más profundo está a 11.000 metros, 11 kilómetros. Es increíble pensar que el océano puede ser tan profundo, ¿verdad? Y, sin embargo, esto no es nada comparado con las distancias que somos capaces de recorrer en la Tierra, en el aire e incluso en el universo. No obstante, sabemos mucho más sobre nuestro sistema solar, que está tan lejos, que sobre el abismo que está tan cerca de nosotros. Querido viajero, buenos días. Hoy te voy a llevar a un viaje excepcional a las profundidades del mar. Piensa en darle like al vídeo y suscribirte para apoyar el canal. Gracias a todos y que lo disfruten. El 71% de la superficie de nuestro planeta está formado por los océanos y los abismos constituyen 3/4 partes de estas zonas marinas. La mayoría de estas zonas siguen sin ser exploradas por el hombre. A pesar de nuestros avances tecnológicos y conocimientos, el océano está lejos de haber revelado todos sus misterios. Para muchos de nosotros, las profundidades marinas son oscuras, frías, peligrosas y aterradoras. Pero, ¿conocemos realmente las profundidades de nuestros océanos? Aunque todavía no conocemos a fondo estas regiones oceánicas, los estudios y exploraciones recientes nos están dando algunas respuestas sobre el abismo. Nos ofrecen claves esenciales para comprender mejor el universo marino y el mundo que nos rodea. Te invito ahora mismo a sumergirte conmigo en las profundidades del océano. Podrás conocer la historia del abismo a través de los siglos, descubrir sus leyendas, pero también su fauna, su flora, su composición o su papel en nuestro ecosistema. ¿Estás listo para ir? Toma una bocanada de aire, cierra los ojos y sumérgete conmigo en la inmensidad azul. Para entender por qué conservamos esa imagen del abismo, tenemos que retroceder unos cuantos siglos. De hecho, nuestra historia ha alimentado nuestro presente. Los pensamientos de ayer se han convertido en las creencias de hoy. Durante siglos, el hombre no pudo visitar el mundo submarino. Los sumergibles y otros equipos de buceo son todavía muy nuevos. Por ello, los estudios científicos y el conocimiento popular se limitaron durante muchos años a la observación parcial del mar y al examen de los cadáveres de animales encontrados en la costa. A menudo estaban hinchados por el agua o dañados por el tiempo, y no se parecían en nada al aspecto del animal cuando estaba vivo. Estas observaciones dieron lugar a suposiciones a menudo exageradas y erróneas. En el imaginario colectivo, el abismo se limita por tanto a una zona submarina oscura, fría y terriblemente hostil. Son el hogar de criaturas gigantescas y temibles. A este respecto, podemos mencionar la leyenda del Kraken, que existe desde hace muchos años. En la Edad Media, lejos de ser percibida como una simple broma, esta fábula de origen escandinavo consiguió desestabilizar a los marineros de todo el mundo. Se atribuyeron muchos ataques a esta criatura con tentáculos gigantes.
Decenas de marineros dijeron haber visto una criatura monstruosa, agresiva y gigantesca. El miedo se apoderó de ellos y los testimonios se multiplicaron. Carl Linnaeus, un naturalista del siglo XVIII, Eric Pontoppidan, George Shaw, un botánico del siglo XIX y muchos otros tienen algo en común. El objeto de su estudio era el kraken. Kraken significa pulpo en nórdico antiguo. Durante varios siglos, los marineros pensaron que se enfrentaban al kraken. Atacaría el barco y sería responsable de varios naufragios. A medida que el fenómeno se fue extendiendo, se recurrió a diversos organismos científicos para entender lo que ocurría en el mar. Pensando que estaban bien documentados sobre el tema, los científicos de la época se basaron en los numerosos testimonios de los marineros para estudiar el fenómeno. Cuerpos hinchados por el agua, restos de animales de aspecto enigmático, testimonios exagerados por el miedo y el desconocimiento, es todo lo que se necesita para dar vida a una leyenda. Los científicos evocan estos hechos en numerosos relatos y libros. Su palabra ilustrada debe ser la verdad para el público. Al menos eso es lo que la gente pensaba en ese momento. Así es como la historia pasó del mito a la realidad. Hay muchas tradiciones orales como esta. Popularizan estas falsas creencias y esta visión truncada del abismo por el pueblo. El abismo, tan cercano y a la vez tan lejano, se ha convertido en una fuente de ansiedad y miedo. Muchas personas mantienen una imagen negativa de las profundidades. Las profundidades se asocian a menudo con la noción de peligro. Esta idea que nos hemos formado de esta parte de los océanos es, en última instancia, el resultado de nuestro desconocimiento sobre el tema, de leyendas y mitos transmitidos de generación en generación. La falta de medios técnicos y de conocimientos científicos ha frenado nuestras esperanzas de descubrimiento, pero no nuestra sed de conocimiento y nuestro profundo amor por el océano. Incluso es una fuente inagotable de inspiración creativa para autores de novelas y guionistas del séptimo arte. Durante décadas, estos artistas han alimentado la imaginación de sus producciones con la inspiración del abismo. Estas regiones submarinas siguen siendo en gran medida desconocidas para nosotros hoy en día, y lo desconocido da paso inevitablemente al misterio y la imaginación. Toda la belleza de la inspiración creativa proviene de esta parte de la imaginación. Muchos autores han elegido el abismo como escenario principal en sus obras. En 1869, por ejemplo, Julio Verne publicó una de las novelas estrella de su obra literaria en su serie Viajes Extraordinarios. 20.000 leguas de viaje submarino, cuya trama se desarrolla en las profundidades del mar. Criaturas increíbles o inquietantes, teorías fantásticas, todo se vuelve posible. El océano siempre ha sido un mundo aparte, casi esquivo. Por ello, ha dado lugar a muchas leyendas. En primer lugar, está la ciudad de la Atlántida. Según la leyenda, la ciudad fue engullida por las aguas. Zeus se enfadó tanto que provocó terremotos e inundaciones excepcionales para castigar a los atlantes por su orgullo. Platón está en el origen de este mito. Según sus escritos, la ciudad estaba situada en el estrecho de Gibraltar. Los monstruos submarinos también son fuente de muchas leyendas. Esto es especialmente cierto en el caso del famoso kraken. Este calamar gigante tiene unas dimensiones impresionantes, de 13 a 15 metros. Sin duda, este animal fue la musa de algunos escritores como Julio Verne y Víctor Hugo. Según estas historias, el mar está lleno de todo tipo de monstruos marinos que diezman tripulaciones enteras. Pero una de las criaturas más populares de los océanos es sin duda la sirena. A veces benévolas, gentiles y aliadas de los marineros, a veces hechiceras, maquiavélicas y malvadas, las sirenas fascinan. En la mitología griega, las sirenas seducen a los marineros con su voz y su canto. Llevan a los marineros a la locura hasta que ellos mismos provocan el hundimiento de su barco. Muchos marineros están convencidos de haber visto a estas mujeres durante sus expediciones en el mar. Y para que conste,
Cristóbal Colón era uno de ellos. ¿Conoce el famoso proverbio inglés, un barco que no ha probado el vino probará la sangre? Para dar suerte a los marineros, pero sobre todo para asegurar que el barco está bajo la protección de los dioses, se bautiza el barco con una botella de champán. Esta tradición proviene en parte de la antigua Grecia. En aquella época se sacrificaba a una persona para la ocasión y su sangre se derramaba en la proa del barco. Un poco cruel, debemos admitir. Las generaciones posteriores han conservado la tradición, aunque modificando algunos parámetros, afortunadamente. Ya no hay un sacrificio humano, sino una simple botella de vino en la historia. Si la sangre fue sustituida por el vino, es porque simboliza la sangre de Cristo y la protección divina. Hoy en día, el champán es más fácil de favorecer. Simboliza la celebración, pero también la felicidad y la suerte. El champán se asocia a los hitos de la vida. La tradición continúa hasta hoy entre los marineros. ¿Sabías que la White Star Line era una de las compañías que no bautizaba sus barcos? Cuando el Titanic se hundió en 1912, el público lo vio como una señal, un mal presagio. Desde entonces, cada nuevo barco es bautizado antes de que salga a navegar por primera vez. El océano es tan vasto que los científicos utilizan un vocabulario específico para comprenderlo y analizarlo en su conjunto. Antes de llevarle a un viaje a las profundidades, unas palabras sobre estos famosos términos. El fondo marino, también conocido como suelo oceánico, incluye todo lo que constituye el fondo del globo sumergido por el mar. Estos fondos están divididos en varias partes según su profundidad. La primera capa se llama plataforma continental, que desciende gradualmente hasta el fondo del océano y se extiende hasta una profundidad de unos 200 metros. Es una extensión del continente que está sumergida por las olas. A continuación viene el talud continental y el glacis continental. Esta vez, el descenso es en abundancia. Descensos casi desde los 200 hasta los 4.000 metros de profundidad por caminos muy empinados. El talud y el glacis sirven de enlace entre la plataforma continental, que se encuentra en el punto más alto del fondo marino, y la llanura abisal, que está casi en el punto más bajo. La llanura abisal, como su nombre indica, es extremadamente plana. Se encuentra entre 4.000 y 6.000 metros de profundidad. Es lo que podríamos llamar el suelo del océano. En este suelo puede haber montes submarinos y volcanes. Sus cimas pueden alcanzar a veces la superficie del mar. Por otro lado, la llanura abisal también tiene trincheras. Estas fosas son gigantescos agujeros que pueden tener más de 10.000 metros de profundidad. En las profundidades se producen numerosos fenómenos, como la erosión, es decir, el proceso de degradación y transformación del suelo, las rocas y las riberas, o la sedimentación, que permite que las partículas dejen de estar en suspensión y se depositen en el fondo y se conviertan en sedimentos. Los fondos marinos también tienen un papel geoclimático, es decir, tienen un impacto en el clima. El fondo marino debe considerarse un sumidero de carbono. Estos sumideros son como grandes depósitos. Pueden almacenar CO2 en cantidades muy grandes a largo plazo. Aparte de los científicos, nunca vamos a las profundidades marinas y sin embargo son esenciales para nuestra vida en la Tierra. Somos totalmente dependientes de ella. El agua del mar es un 96% de agua y estaríamos tentados de decir un 4% de sal. Pero muchas otras sustancias, por supuesto en menor medida, también están presentes. Aunque son muy pequeños en comparación con los demás componentes, siguen desempeñando un papel esencial. Cloro, sodio, magnesio, sulfato, calcio, potasio, bicarbonato, bromo, ácido bórico, carbonato y flúor. En total, hay unos 79 elementos más que componen el mar. Es la sutil mezcla entre todas estas moléculas la que permite que se produzca una reacción físico-química. El sodio y el cloro dan lugar al cloruro de sodio, el nombre científico de la sal marina.
La plataforma continental es la parte más rica en sedimentos y la llanura abisal la más pobre. La sedimentación es larga y lenta en el océano, solo 1 centímetro cada 1000 años. ¿Habrías imaginado que tardaría tanto? La madre naturaleza tarda mucho, mucho tiempo en hacer su trabajo. Por eso el océano es tan hermoso y frágil al mismo tiempo. Volviendo a nuestras ovejas, o más bien a nuestras partículas, la capa de sedimentos se forma principalmente al pie del talud continental, donde la pendiente es más pronunciada. Es un poco como un tobogán. Todo el sedimento rueda por esta pendiente y se desliza hasta el fondo. Los sedimentos proceden de la erosión de los continentes, con el transporte por el viento, la lluvia, la actividad humana, etc. Pero también los restos orgánicos de animales y plantas marinas. Gracias al transporte de sedimentos desde la costa, debido sobre todo a la erosión de los continentes, los sedimentos caen al fondo del mar y se acumulan al pie del talud continental para formar el glacis continental. Esta parte del fondo marino se encuentra justo antes de la llanura abisal y está ligeramente curvada, ya que contiene todos los sedimentos que se han deslizado. Entre 1872 y 1876, las primeras exploraciones a bordo del HMS Challenger permitieron realizar estudios de profundidad. Para determinar la profundidad y estudiar estos fondos, los científicos utilizaron la técnica de la plomada. Imagina lo laborioso y rudimentario que era este trabajo. Es una primera aproximación interesante, pero sigue siendo limitada. Lo único que sabemos del fondo marino es su profundidad aproximada. No conocemos la fauna, la flora, el relieve ni la composición geológica de esta parte de nuestro entorno. Durante la Segunda Guerra Mundial, como resultado de la misma, los hombres lograron construir dispositivos cada vez más avanzados y precisos. En particular, utilizaron la acústica y el magnetismo para determinar longitudes y puntos precisos. En 1950, una geógrafa y cartógrafa estadounidense, Mary Tarp, consiguió realizar el primer mapa del fondo del océano. Esto supuso un gran avance en la historia de nuestro conocimiento de las profundidades oceánicas. En 1978, la batimetría, ciencia que mide las profundidades y el relieve del océano, dio un nuevo giro gracias al sonar. El sonar multihaz reveló entonces formas terrestres hasta entonces insospechadas: montañas, llanuras, volcanes, etc. Por último, en 2014 se elaboró un nuevo mapa gravimétrico del fondo oceánico, esta vez con datos de satélite. Esta combinación de datos de los dos satélites pone de relieve la resolución horizontal del océano. Esta técnica es más precisa, ya que pone de relieve fallas aún desconocidas y permite precisar la extensión de ciertos relieves, en particular las pequeñas colinas abisales. Como puedes ver, nuestras aproximaciones precisas al océano son todavía muy recientes. Si tenemos un conocimiento más profundo sobre el tema, el gran azul seguro que todavía nos promete algunas sorpresas. Pero por el momento, es hora de que te vayas de viaje. Tienes los conocimientos y el equipo necesarios para convertirte en el perfecto explorador de las profundidades marinas. Así que iniciemos un descenso al abismo. El profundo mar azul te espera. Descubrirás un nuevo universo increíble. Sumerjámonos juntos, poco a poco, paso a paso, en las profundidades del océano. Minuto a minuto, metro a metro, descenderemos más y más bajo, más y más profundo, para descubrir toda la belleza y la magia de este extraordinario elemento, el océano. Esta aproximación al fondo marino se denomina la verticalidad del océano. Abramos juntos las puertas de un mundo extraordinario. Un mundo de 1000 maravillas te espera. Esta zona, también llamada zona epipelágica, zona fótica o más sencillamente zona de sol, antes de sumergirse mucho más profundamente en el océano,
es necesario conocer algunos puntos esenciales de esta primera capa. La zona de sol, como su nombre indica, es la zona donde los rayos del sol pueden difundir su luz. Es la zona donde, de niño, te bañabas en la playa. También es una zona donde algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de bucear para descubrir este mundo encantador. Peces de todos los colores y formas, extraordinarios animales marinos, corales y plantas que bailan con las olas. Esta zona tiene unos 200 metros de profundidad. El término fótico se utiliza en relación con los rayos solares que penetran en esta capa del océano. En esta parte del mar, las plantas pueden hacer la fotosíntesis. El organismo puede sintetizar materia orgánica mediante un proceso bioenergético. Para ello, necesita luz, agua y dióxido de carbono. Todos estos parámetros están presentes en la zona fótica. Esta zona es poco profunda y comienza cerca de la costa. Se encuentra en lo que se llama la plataforma continental. Esta es la parte del continente cubierta por un espesor de agua, generalmente bastante superficial, unos 100 metros como máximo. Esta zona, que asombra a grandes y pequeños por su belleza, es un elemento clave para entender el resto del océano y, por tanto, para poder adentrarse cada vez más en el abismo. La zona epipelágica, que significa superficie del mar en griego, es la superficie líquida y soleada del océano donde las temperaturas varían más. Pueden alcanzar temperaturas extremas de -2 grados, especialmente en los polos. Ya te veo frunciendo el ceño con incomprensión. El agua se congela a 0 grados y menos, así que, ¿cómo es posible que esta superficie no sea de hielo y permanezca en estado líquido? No es agua de mar, sino agua dulce la que se solidifica a esta temperatura. El agua salada, en cambio, consigue mantenerse líquida a temperaturas más bajas. En cambio, el Mar Rojo puede registrar temperaturas de hasta 32 grados. Las otras zonas tienen algunas diferencias de temperatura, pero nunca tan grandes como en la zona epipelágica. Otro elemento esencial que hay que comprender antes de continuar el viaje es que la zona epipelágica se encuentra en la cima de la pirámide alimentaria marina. Todas las capas más profundas dependen de este ecosistema en la superficie del mar. Por ejemplo, la fotosíntesis, de la que dependen muchos animales y plantas, la realizan las microalgas conocidas como fitoplancton. Estos organismos son la clave de la vida marina y prosperan en la parte soleada del mar. Según nuestros conocimientos actuales, el 90% de la vida marina se encuentra en la zona fótica. Estamos familiarizados con esta parte del océano, que por un lado es accesible desde nuestras costas y por otro lado no está sometida a mucha presión oceánica. Sí, no hemos mencionado este fenómeno antes. Creo que es un buen momento para hacer balance. Como hemos visto anteriormente en la historia del descubrimiento del abismo, la presión del agua era un freno para aventurarse en las profundidades. En los siglos XVIII y XIX no teníamos ni los conocimientos ni los medios técnicos para desarrollar un dispositivo capaz de soportar esta presión. Cuanto mayor sea la profundidad, mayor será la presión. Para entender este fenómeno hay que visualizar el agua por encima y por debajo de un buceador. En la superficie, el buceador tiene poca o ninguna agua por encima. Por lo tanto, no pesa nada. Sin embargo, cuanto más profundo se sumerja el buceador, más agua habrá por encima de él. Si consideramos un objeto, como un submarino, por ejemplo, también debemos saber que la presión actúa por igual en todas las direcciones. Es decir, que la presión debida al peso del agua se siente en la parte superior, en la inferior y en los laterales de un objeto. ¿Por qué? Porque el agua de arriba ejerce presión, pero también lo hace el agua de abajo. Por eso se tardó tanto en desarrollar un dispositivo que pudiera soportar la presión del agua. Se necesita un material muy fuerte, robusto y sólido para construir un sumergible. Ahora hablemos de la medición.
Para estimar la presión, la medimos en atmósferas. Existen otros sistemas de medición, pero este es el más utilizado por los científicos marinos. ATM significa atmósfera. Una atmósfera es la presión atmosférica media a nivel del mar. Entonces, cada 10 metros, la presión aumenta en una atmósfera, es decir, un ATM por cada 10 metros. Para poner un ejemplo concreto, cuando se bucea a 50 metros, es decir, 5 por 10 metros, se experimenta una presión de 6 ATM. Creo que veo tus cejas fruncidas de nuevo. Si se cuenta un ATM por cada 10 metros, 50 metros deberían ser 5. No te preocupes, sigues siendo bueno en matemáticas. Tu cerebro no te está jugando una mala pasada. Pero has olvidado un pequeño detalle. La presión del aire en la superficie del océano también es de una atmósfera. Así, a 50 metros, hay 5 ATM de agua y 1 de aire, lo que hace 6 en total. La presión también se expresa en bares. Un ATM es lo mismo que un bar de presión. Espero que hayas disfrutado de nuestro agradable crucero por la zona fótica, pero ahora es el momento de pasar al siguiente paso. Para ello, tendremos que alejarnos un poco de la costa. Esta zona se encuentra en la parte superior del talud continental, justo debajo de la plataforma continental. Ahora descenderá un poco más a las profundidades, entre 200 y 1000 metros. Vamos a hacer una breve parada en la zona mesopelágica llamada zona afótica. Recuerda que hace unos momentos te hablé de la zona afótica, cuyo nombre proviene de la luz del sol y de la fotosíntesis. Como te puedes imaginar, la zona afótica deja de recibir los rayos del sol y por tanto su calor y su luz. Es más oscuro y más frío. ¿Puedes sentirlo? En esta zona la presión también es mayor. Dependiendo de dónde nos encontremos, la presión oscila entre 20 y 100 ATM. ¿Cómo lo llevas? Entonces vamos a explorar. Esta parte del océano es desconocida para el público en general, pero no para los científicos. Disponemos de algunos datos al respecto y se han realizado varios estudios y expediciones marítimas para conocer mejor este entorno particular. Hasta los 500 metros, las aguas de la zona epipelágica y de la zona mesopelágica pueden mezclarse. Por ello, las diferencias de temperatura pueden seguir sintiéndose. Entre 500 y 800 metros, la temperatura empieza a bajar. Dependiendo de la región, puede variar entre 6 y 20 grados. Después, las temperaturas siguen bajando, a veces drásticamente, hasta llegar a unos 2 grados Celsius. Esto se conoce como la termoclina, la zona de rápida transición térmica entre las aguas superficiales, cálidas y oxigenadas, y las aguas profundas, más frías y saladas. Más allá de esta línea imaginaria, la termoclina, la temperatura ya no varía. Se estanca y se equilibra en toda la superficie de nuestro planeta. Hay algunas excepciones, zonas muy profundas que todavía están muy calientes, pero eso lo veremos más adelante en nuestro viaje. Volvamos por el momento a la zona mesopelágica. Como puedes imaginar, en estas aguas más frías y profundas, la supervivencia es más difícil. Sin embargo, esto no significa que no haya vida, sino todo lo contrario. En esta zona viven muchas especies de peces, pero también de invertebrados. Entre otros, se encuentran el pez abadejo, la anguila lobo, el tiburón gato y el delfín mular. Puedes ver esta pequeña alga en la distancia. Es el kelp. Mira qué extraordinarios son. ¿No es increíble que consigan vivir en condiciones tan difíciles? Los niveles de luz son bajos, el oxígeno y la temperatura disminuyen, la salinidad y la presión aumentan. ¿Y cómo viven? Para averiguarlo, mira a tu alrededor. Observa a estos animales excepcionales. Verás que solo hay 2 opciones disponibles para ellos. La primera técnica de supervivencia consiste en aprovechar las partículas de plancton que caen al fondo del mar. Son las sobras, las migajas que dejan otras especies.
pero sin ellos, la vida de muchos animales marinos sería imposible, y estos animales forman parte del ecosistema marino y mantienen su equilibrio vital. Como le he explicado antes, las microalgas son una parte esencial de la vida submarina, por eso está en la cima de la pirámide alimenticia del océano. La segunda opción es ser un depredador destacado con habilidades excepcionales. Este es el caso de la mayoría de los animales marinos que tienen su hogar en esta zona del océano. El calamar luciérnaga atrae a sus presas con la luz que producen sus tentáculos. Utiliza la bioluminiscencia. Esto significa que es capaz de producir su propia luz únicamente a través de su propio cuerpo. El tiburón ángel, una majestuosa babosa marina que utiliza sus alas para impulsarse por el agua, es un pequeño molusco que no tiene concha. Se alimenta agarrado a sus presas, gasterópodos, con sus tentáculos y haciéndolos girar. El pingüino emperador puede nadar hasta una profundidad de 530 metros para alimentarse. Puede nadar hasta medio kilómetro en el agua para alimentarse y volver a la superficie. Otros animales conocidos, como algunos delfines, ballenas, focas y leones marinos, también cazan en estas aguas más profundas. Seguiremos descendiendo un poco más. Ahora estamos a una profundidad de 700 metros. A medida que avanza el viaje, descubrirás animales cada vez más sorprendentes en cuanto a su morfología, tamaño, métodos de caza y edad. Aquí, el Nautilus vive felizmente. Es una reliquia de la antigüedad. Su existencia se remonta a más de 500 millones de años. Los pequeños filamentos que se pueden ver sobresaliendo de su caparazón son tentáculos. Tiene unos 90. Un poco más allá, este cangrejo gigante que se ve en el suelo gracias a su color es el cangrejo araña japonés. La envergadura de sus patas es de 3,8 metros. Este es un récord hasta la fecha. Ninguna otra especie de cangrejo es más grande que este. Otro fenómeno impresionante es el pez luna. Puede pesar hasta 2.300 kilos. Es uno de los peces óseos más pesados del mundo. ¿Cómo puede un pez que pesa entre 1 y 2 toneladas en la mayoría de los casos moverse con tanta facilidad en el agua? Un poco más abajo, aquí está el pulpo gigante del Pacífico. Le gustan los hábitats rocosos y los arrecifes. Con sus 4 pares de brazos, cada uno de unos 3 metros de largo, es un formidable cazador de aguas profundas y un experto en camuflaje. Mira cómo llega este Marrus ortocana, el cuento de hadas y la fantasía que invade el océano. No es un animal, sino una colonia de zoides, animales elementales que viven en colonias con sus congéneres. La colonia se forma a partir de un único huevo fecundado. Entonces el primer zoide brota para formar los demás miembros de la colonia. Todos son genéticamente idénticos. El primer zoide, llamado protozoo, se adelgaza y se alarga para formar el tallo central de la colonia. Se alimenta de pequeños crustáceos. Para alimentarse, sus tentáculos pueden extenderse hasta 50 metros. Avanza de forma intermitente y luego saca sus sedales para atrapar a su presa. ¿No es fascinante que un animal tan básico pueda sobrevivir tan fácilmente en condiciones hostiles? El pez globo es otro ejemplo de esta maravillosa adaptación de la fauna y la flora a su entorno. Aunque este pez de aguas profundas es conocido por su aspecto feo y extrañamente humano, no deja de ser fascinante. La presión es de 60 a 150 veces mayor que en la que podemos sentir en la superficie. La constitución de este pez abisal es, por tanto, particular. Tiene una carne gelatinosa de baja densidad y un cartílago muy ligero. Tiene muy pocos músculos, pero esto no la perjudica. Utiliza muy poca energía para desplazarse, flotando a pocos centímetros del fondo marino. Aunque la vegetación es casi imposible a esas profundidades,
Ya que solo el 1% de la luz solar llega a la zona mesopelágica, la fauna es rica y variada. En ciertas regiones se beneficia de los corales que le proporcionan un entorno ideal para vivir. La más conocida es sin duda la Gran Barrera de Coral, en la costa australiana. Se extiende a lo largo de más de 2.500 kilómetros y, según los astronautas, puede verse incluso desde el espacio. Los corales albergan cerca de 1.600 especies de peces y mariscos. Proporcionan refugio a especies frágiles, pero también alimento a otras. Sus vidas están directamente ligadas a los corales. Sin ellos, sus vidas están amenazadas. Ahora vamos a bajar por debajo de los 1.000 metros de profundidad para iniciar el descenso de la zona batial. Se extiende desde los 1.000 metros hasta los 4.000 y se encuentra entre el talud continental y el glacis continental. Este último forma el talud que conecta la plataforma continental y el fondo marino. Canaliza el flujo de sedimentos, de los que se compone principalmente. Pueden caer grandes trozos tras un terremoto, pero también hay sedimentos más finos debido a la erosión natural, olas, escorrentía, etc. Para que te hagas una idea de cómo es el glacis continental, puedes imaginarte un corrimiento de tierras, pero bajo el agua. Aquí solo hay 4 grados centígrados y muchas especies están ciegas. Pero, ¿de qué les sirve la vista? Aquí no brilla ninguna luz, por mínima que sea. ¿Puedes sentir lo opresiva que es la oscuridad? De hecho, para nosotros los humanos, es un entorno insoportable, repulsivo y hostil. Estamos acostumbrados a aprovechar nuestro sentido visual. Es uno de nuestros principales puntos de referencia para aprehender nuestro entorno. Pero olvida tus sentidos humanos para entender mejor a los animales de las profundidades marinas. Deja de lado tus prejuicios por unos minutos. Has nacido aquí y estás perfectamente adaptado a tu entorno. Al igual que el 80% de las especies abisales, eres capaz de emitir luz gracias a una reacción química. Su cuerpo está cubierto de una piel muy negra que le permite absorber el 99,5% de la luz. Esto te hace completamente invisible para tu presa. Su ventaja para sobrevivir en este entorno hostil es su bioluminiscencia. Cuando emite luz, atrae a su presa y disfruta de su desayuno. Aquí, ninguna planta puede encontrar los elementos necesarios para su desarrollo. No existen en estos bajos. Ninguna especie de pez se alimenta de algas o plantas, excepto los crustáceos que se alimentan de restos orgánicos. Los demás animales marinos son todos carnívoros. Estos carnívoros desempeñan un importante papel en el ecosistema marino. Regulan el desarrollo de ciertas especies y limpian el fondo. Sin esto, muchos cadáveres quedarían desordenados. El mixto, el tiburón volador y el tiburón dormilón que puedes ver cazan, pero también se alimentan de los cadáveres que caen de zonas más altas del océano. Otra adaptación física para la supervivencia es la de las anguilas. Sus cuerpos largos y delgados les permiten soportar la alta presión. La zona mesopelágica es también el hogar del calamar vampiro. No temas su nombre. Nuestra imaginación nos juega una mala pasada cuando utilizamos este tipo de términos. Todo nuestro sistema se pone en alerta con el miedo, pero este animal no es ni un calamar ni un vampiro. Entonces, ¿por qué le dimos ese nombre? Bueno, simplemente por su morfología. Su estructura en forma de capa se asemeja a las alas de un murciélago. Estos moluscos son primos cercanos de los pulpos. Para alimentarse, descienden sobre su presa y la envuelven como una capa o red. Antes de irte, echa un vistazo a este cachalote. Es cierto que se ven regularmente en las partes menos profundas del océano, pero sus cabezas son en su mayoría de tejido y por lo tanto pueden soportar la presión. Se aventuran regularmente en las profundidades para cazar presas de diversos tamaños, como el calamar gigante. ¿Estás listo para continuar el descenso? Vamos.
Sígueme, aún quedan muchos descubrimientos por hacer unos metros más abajo. Te encuentras en la penúltima capa del océano y sin duda la más impresionante de todas. Situado entre 4.000 y 6.000 metros bajo la superficie, constituye casi el 80% del fondo oceánico y más del 60% de la superficie de nuestra Tierra. Toda la inmensidad azul visible desde la costa es una minúscula gota de agua comparada con lo que representa la zona abisal. Y aquí, ahora, tienes la oportunidad de descubrir este increíble lugar. Se encuentra en las llanuras abisales, también conocidas como fondos marinos. Este relieve cubre casi el 60% de la Tierra. Se llama llanura porque es muy plana, probablemente la más plana del planeta. El fondo marino comienza con una pendiente que se extiende desde la plataforma continental hasta el glacis y luego se aplana. En algunos lugares puede aparecer una fosa profunda. Son las fosas oceánicas. La corteza oceánica de las llanuras abisales es muy delgada, por lo que es más maleable y es aquí donde se encuentran las placas tectónicas. Aquí es donde las placas tectónicas se encuentran y dan lugar a montañas, volcanes o chimeneas. Más adelante descubriremos juntos su secreto. Por ahora, disfrutemos de nuestro viaje un poco más en la inmensidad del océano. Cuando uno se adentra tanto en el agua, probablemente imagina que la fauna y la flora son cada vez más escasas, ¿no? Pues bien, piénsalo de nuevo. Nuestro viaje promete 1001 sorpresas. La biodiversidad de la zona abisal es extremadamente rica. A decir verdad, los científicos dicen que es tan rica como la selva tropical. Con presiones que oscilan entre los 600 bares y los más de 1000 bares, los organismos que viven en esta parte del océano tienen una estructura y un aspecto muy diferentes a los que estamos acostumbrados. A pocos centímetros de ti, si te tomas el tiempo de mirar al suelo, probablemente verás un gusano tubícola gigante. Esta especie de gusano también se llama Riftia. Vive cerca de los fumadores negros. Tendremos la oportunidad de descubrir este particular fenómeno más adelante en nuestro viaje. Por el momento, centra tu atención en esta especie de gusano, que puede medir hasta 2 metros. Este organismo marino es extraordinario. No tiene boca, ni intestino, ni siquiera ano, y sin embargo se las arregla para alimentarse. Tiene branquias rojas retráctiles protegidas por un tubo blanquecino. Vive en simbiosis. Vivir en simbiosis significa que dos especies dependen la una de la otra. Su supervivencia está directamente ligada a la especie simbiótica. Este es el caso del pez payaso y la anémona de mar. El pez payaso ofrece protección a la anémona de mar, es muy venenosa, y ésta a cambio le ofrece las migajas de su comida, ya que no puede moverse. La Riftia es capaz de recoger compuestos inorgánicos y pasárselos a las bacterias, y éstas los utilizan para crecer y convertirlos en materia orgánica de la que el gusano puede alimentarse. Es increíble lo bien que funciona la naturaleza, ¿verdad? Esta armonía entre los seres es tan increíble y hermosa de observar. Esta vez entramos en la última capa del océano, el más profundo y sin duda el más misterioso. Pocos humanos se han aventurado tan lejos. Tienes una gran oportunidad. James Cameron alcanzó esta profundidad en la fosa de las Marianas a 10.898 metros en 2012. Fue la primera persona en sumergirse en solitario en la fosa de las Marianas, en el corazón del Océano Pacífico. Tras un descenso de casi 2 horas y media, volvió con imágenes increíbles. Es muy difícil entrar en estos bajos para estudiarlos y cartografiarlos. Requiere el uso de satélites de última generación, sumergibles y drones submarinos guiados por cable. A pesar de nuestros avances tecnológicos en este campo, su aplicación sigue siendo muy compleja. Por ello, solo se ha cartografiado el 15% del fondo oceánico.
Los relieves codificados por colores destacan las plataformas continentales, las dorsales oceánicas, de las que hablaremos más adelante, la profundidad y las fosas oceánicas. La zona Hadal toma su nombre de la palabra griega Hades. Este es el nombre dado al dios que gobernaba el inframundo. Esta zona se encuentra a más de 6.000 metros de profundidad. A diferencia de las otras capas del océano, no es una zona continua. Se encuentra en puntos específicos del globo. Hay 13 depresiones oceánicas y 33 fosas. En este momento, conocemos 5 de estas fosas: la de Tonga, la de las Kuriles, la de Filipinas, la de Kermadec y la de las Marianas. El punto más profundo, Challenger Deep, se encuentra en la fosa de las Marianas, exactamente a 10.924 metros. El monte Everest, de 8.849 metros de altura, se hundiría en el fondo de esta fosa. A esta profundidad, la presión es de 1.100 atmósferas. Es como si 50 aviones pesasen sobre ti. Los animales que viven en estas regiones son muy diferentes de lo que podemos imaginar. Aunque su físico no es muy ventajoso, tienen el mérito de haberse adaptado a condiciones extremadamente difíciles. Muchos de ellos dependen de la quimiosintesis para su supervivencia. En estos fondos marinos, los manantiales hidrotermales, fuentes de agua caliente debidas a grietas cerca del magma, permiten la proliferación de bacterias. Estas bacterias transforman los compuestos químicos en azúcares de los que se pueden alimentar otras especies marinas. Millones de animales dependen por completo del trabajo de estas bacterias. Son los únicos que pueden producir materia orgánica. Nuestros conocimientos son aún muy limitados, pero ya contamos con más de 600 especies que viven cerca de estas fuentes. Cuanto más se alejan estos manantiales, más desiertas se vuelven las regiones. Los géiseres oceánicos son las únicas fuentes de nutrición para muchos animales. El orden está perfectamente establecido alrededor de los respiraderos hidrotermales. En el punto más cercano a los respiraderos, la temperatura oscila entre 40 y 100 grados Celsius. Como se puede imaginar, no todas las especies pueden sobrevivir con tanto calor. Sin embargo, algunos gusanos están perfectamente equipados para ello. Este es el caso del gusano de Pompeya. El hombre lo llamó así por las cenizas que caen sobre él todo el tiempo. Este gusano es bastante diferente del gusano tubular que encontramos en la zona abisal. Este tiene un sistema digestivo, una boca, un ano e incluso un sistema nervioso y un cerebro. Un poco más allá, donde la temperatura del agua fluctúa entre unos 10 y 35 grados Celsius, encontramos de nuevo gusanos que viven en colonias como el gusano de tubo. En esta zona, muchos animales marinos utilizan la simbiosis para sobrevivir. Las bacterias utilizan los sulfuros de agua para producir energía y azúcar. Crean microorganismos que permiten sobrevivir a otras especies de moluscos, cangrejos, mejillones o camarones. También hay otros peces, como el licaón hidrotermal, que se alimenta de estas especies marinas. Es uno de los pocos peces que pueden adaptarse a estas condiciones de vida. Su cuerpo es blanco y sin escamas. Siempre nada cerca del fondo, lentamente. Otras especies han logrado encontrar técnicas para alimentarse, pero también para ahorrar un máximo de energía. La vida a esta profundidad requiere una adaptación extrema. Algunas gambas, por ejemplo, son ciegas y no utilizan su aparato digestivo. Fijan toda su energía en la cabeza para no extraer demasiado de sus recursos vitales. Consumen las bacterias de su propio cuerpo. El cangrejo yeti, en cambio, utiliza la seda de sus pinzas para recoger las bacterias de las que se alimenta. Por lo tanto, el simbionte está fuera de su huésped. Antes de volver a la superficie, te sugiero que descubras el relieve del océano. Has visto la riqueza de la fauna y la flora, las técnicas de supervivencia y la adaptación física de algunas de ellas, pero aún no hemos desvelado el misterio de su geografía.
La llanura continental es plana y contiene toda la capa del océano menos la última, pero también está atravesada por montañas rocosas. Mira a tu alrededor. Es una verdadera cordillera enterrada bajo el mar. Estas cordilleras oceánicas se denominan dorsales oceánicas. Se forman cuando las placas tectónicas se deslizan por debajo o por encima de otras. Este fenómeno de deslizamiento de las placas también da lugar a los volcanes marinos. A veces estos volcanes son tan grandes que rompen la superficie del océano y forman una isla. Este es el caso de las islas hawaianas en el Océano Pacífico. Las dorsales oceánicas se extienden a lo largo de casi 60.000 kilómetros. Se trata de la cordillera más larga de la Tierra. También hay muchos más volcanes submarinos que terrestres. Hay decenas de miles de volcanes bajo el mar. La base de las cordilleras puede extenderse a lo largo de 1.500 kilómetros y sus picos pueden alcanzar los 2.000 o 3.000 metros por debajo del nivel del mar. La estructura de las cordilleras es muy particular. No es continuo como podríamos imaginar. Cada 10 a 100 kilómetros hay una falla, llamada falla transparente. Es un poco como si hubieras cortado la montaña en un punto específico. Lo interesante de estudiar estas fallas es que revelan una sección transversal de la corteza terrestre. Así, podemos saber más sobre la composición de la Tierra, pero también sobre la historia de nuestro planeta. Las cimas de las crestas de las montañas tampoco son lineales. Están entallados. Tienen fallas, lo que se llama una grieta. Pueden llegar a los 1.800 metros de profundidad. Ahora vamos a descubrir un elemento esencial de la vida submarina. Los ecosistemas de cientos de especies dependen directamente de este fenómeno. Esta es la respuesta clave que llevamos años buscando. ¿Cómo es posible la vida en las profundidades del mar? Las fuentes hidrotermales son como los géiseres. También se forman por el movimiento de las placas tectónicas. Esta vez, no es el movimiento de las placas entre sí, sino el movimiento de las placas alejándose unas de otras lo que da lugar a nuevas formas terrestres. Cuando las placas se separan, forman grietas. El magma, es decir, la roca fundida de las profundidades, se expone entonces al agua y los gases calientes escapan por las grietas. Se denominan respiraderos hidrotermales o fumarolas. Según sus características, se pueden observar fumadores negros o blancos. Las fumarolas negras se encuentran más cerca de la superficie del magma. Producen nubes negras llenas de agua de mar hirviendo y minerales disueltos que contienen azufre. Las fumarolas blancas están más alejadas del magma y por tanto menos calientes. Su color blanco se debe principalmente a su composición. Contienen minerales disueltos como el calcio y el silicio. No descubrimos su presencia hasta 1977 en las Islas Galápagos. Así que en realidad es bastante reciente. Estos respiraderos permiten que salga parte del calor contenido en el centro de la Tierra. Solo se encuentran en las crestas oceánicas. Aquí es donde el magma sube y forma cámaras de magma. Cuando la cámara de magma se enfría, el magma se encoge. A continuación, provoca fallas en la corteza oceánica. El agua del mar, que está muy fría ya que nos encontramos en una zona donde el agua está a unos 2 grados, se encuentra con el magma caliente, que se eleva a casi 1.200 grados Celsius. El contacto entre estas dos temperaturas extremas provoca una enorme presión, y el agua caliente sube hacia el fondo del océano, arrastrando las rocas a su paso. Así, el líquido que sale de la chimenea, muy ácido, está compuesto por minerales y gases, pero carece por completo de oxígeno. Sin embargo, contiene iones metálicos, fosfato, magnesio, nitrato y sulfato. Esta composición particular proporciona hierro al océano. Cuando el hierro sube a la superficie, favorece el desarrollo del fitoplancton. Las profundidades del océano dependen de la superficie, pero la superficie, la zona fótica, también depende del fondo del océano.
Toda la vida marina es una historia de simbiosis y armonía. Durante mucho tiempo pensamos que la vida, incluso la macroscópica, dependía de la luz. En otras palabras, sin luz no puede haber vida. Por lo tanto, pensábamos que las profundidades marinas estaban totalmente desiertas de fauna y flora. Tras varios estudios y análisis de este entorno, pero también y sobre todo gracias a los descubrimientos relacionados con las fuentes hidrotermales, nuestra visión ha cambiado. Los organismos primarios cercanos a estas fuentes termales utilizan la quimiosíntesis. Transforman la energía química de las sales para producir elementos orgánicos. Esta es, en definitiva, la misma función de la fotosíntesis en las plantas. Estos organismos constituyen el primer eslabón de la cadena alimentaria en las profundidades marinas. Muchas especies también viven en simbiosis. Lo hemos visto en el caso del pez payaso o la anémona, o de la bacteria y el gusano del tubérculo. Pero no son ni mucho menos los únicos seres marinos que utilizan esta técnica de supervivencia. Algunas especies simbióticas, como las gambas y las bacterias, son totalmente dependientes entre sí. Las bacterias viven dentro de las gambas para crecer, y las gambas se alimentan de las bacterias para almacenar energía. La fosa de las Marianas es, por lo que sabemos, la parte más profunda de la corteza terrestre. Se encuentra en el Pacífico, precisamente donde la placa tectónica del Pacífico pasa por debajo de la placa filipina. Se descubrió en 1875 durante una expedición oceánica a bordo del HMS Challenger de la Royal Navy. Si hoy tenemos instrumentos de medición precisos y fáciles, entonces no era lo mismo. Sí, había que medir con una cuerda. Pero a pesar de nuestros medios técnicos actuales, las mediciones siguen siendo difíciles. El pozo ha sido medido muchas veces y los resultados varían entre 10.900 metros y 11.034. En enero de 1960, Jacques Piccard y Don Walsh se embarcaron en el Trieste para iniciar un largo descenso al abismo. Lograron alcanzar una profundidad de 10.916 metros. Antes de su expedición, no sabíamos realmente qué esperar, pero estábamos seguros de una cosa: no había vida. Sin luz y en esas condiciones era imposible que la fauna y la flora se desarrollaran. Sin embargo, observan una gamba y un pez plano. Imagina su sorpresa. Gracias a estos descubrimientos, llegamos a comprender el importante papel de las fuentes hidrotermales y la quimiosíntesis. Desde entonces, otros han intentado la aventura, pero son pocos. En 2012, fue el director James Cameron quien descendió a 10.898 metros. Recientemente, en 2019, Víctor Vescovo también tuvo la oportunidad de ver este paisaje con sus propios ojos, un mundo alejado de lo que conocemos. A menudo oímos hablar del pulmón verde de la Tierra, el bosque, pero a menudo olvidamos lo importante que es el océano para nuestra supervivencia en la Tierra. Todos los ecosistemas marinos, incluido el abismo, absorben una cantidad colosal de gases de efecto invernadero. De hecho, el metano es su principal fuente de energía. Permite atrapar el carbono para que no suba a la superficie. Sin ella, todo el carbono liberado tendría graves consecuencias, incluido un clima inestable. Aunque las profundidades marinas son una de las últimas zonas inexploradas, no son inmunes a la actividad humana. Les afecta el calentamiento global, pero también los residuos. James Cameron se llevó una desagradable sorpresa al comprobar que a tal profundidad, 10.971 metros, había plástico. La fauna y la flora de los océanos son extraordinarias. La biodiversidad es excepcional. Lejos de ser un mundo aparte, está estrechamente ligado a la superficie. Está en perpetua interacción con los ecosistemas de la superficie. Lo que es absolutamente magnífico y extraordinario es que ambos son tan interdependientes.
El océano es la ilustración perfecta del sistema de vida en nuestro planeta. Todas las especies dependen unas de otras y forman un todo. El hombre necesita los árboles, el océano, las abejas. Ahora nuestro viaje ha terminado. Tendremos que volver a la superficie del océano y encontrar tierra firme. Si el corazón del hombre pertenece al mar, su cuerpo solo puede sobrevivir en tierra y no en el océano. Vamos a subir suavemente hacia la zona fótica. Poco a poco, con el paso de los metros, la fauna cambia, la flora vuelve a la vida, la luz se hace más intensa. Entonces podrás por fin sacar la cabeza del agua y tomar una bocanada de oxígeno. El aire fresco en la piel es muy agradable. Las fosas nasales y los pulmones también se alegran de volver a respirar el aire de la superficie. Tus ojos necesitan un tiempo para aclimatarse de nuevo a la luz del sol. Te lo perdiste un poco, ¿no? Has descubierto especies extraordinarias y te has sumergido a más de 10.000 metros en las profundidades del océano. ¿Imaginabas que era posible tanta riqueza en un entorno tan hostil? ¿Crees que los corales, miles de peces, crustáceos, moluscos y otros animales marinos han conseguido adaptarse a cientos de metros de profundidad? En la actualidad, ciertas fuentes hidrotermales profundas, como las fumarolas negras, se asocian a una de las principales hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. Sin embargo, el abismo sigue siendo muy poco conocido. En la actualidad, más del 95% del abismo permanece inexplorado. Las profundidades marinas están cartografiadas con mucha menos precisión que la Luna, y hay más gente que ha ido al espacio que a las profundidades marinas. A pesar de la hostilidad y de los muchos misterios que rodean a las profundidades marinas, los estudios han revelado la riqueza de estos mundos extraordinarios. Se consideran los ecosistemas más importantes para los ciclos del carbono, el nitrógeno y el fósforo, y para la producción de biomasa, moléculas de interés terapéutico, petróleo, hidrocarburos y minerales. Estas propiedades se estudiaron rápidamente con el fin de aprovecharlas. El uso de bacterias fumadoras negras podría resolver los problemas de contaminación por hidrocarburos en las zonas costeras. El estudio de los procesos de sedimentación a gran escala podría aprovecharse. La importancia de proteger las profundidades marinas ya no se cuestiona, pues estos ecosistemas marinos desempeñan un papel clave en la regulación del clima del planeta. Ya sea por las corrientes de nutrientes del fondo o por la regeneración de los mismos, la vida submarina está hecha de simbiosis y armonía. Es una joya de la naturaleza de valor incalculable. Nuestro viaje llega a su fin, pero las hermosas imágenes que hemos compartido seguirán siendo un recuerdo extraordinario. El océano, en su inmensidad, es sin duda una de las más bellas maravillas de la naturaleza.